secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Te alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste al tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gran gozo que el día de hoy podamos volvernos a reunir a escuchar la palabra del Señor, y sobre todo en un día tan especial en el que vamos a hablar del tema más importante de los temas en la palabra del Señor. La resurrección de Cristo, hermano, para ti y para mí representa el hecho más grande de nuestra fe cristiana. ¿Por qué digo esto? La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 15,
que si el Señor no hubiese resucitado entre los muertos, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Hermanos, lo que hace diferente esta fe que tenemos en Cristo es que, a diferencia de muchos otros profetas y muchos otros movimientos religiosos, es que nosotros podemos creer en un hombre que no solo fue sabio, que no solamente vino a traer grandes enseñanzas a este mundo, sino que él mismo murió, dio su vida por aquellos a los que amó y que venció a la muerte. Entonces, en la historia del hombre no existe ningún personaje en ninguna religión que haya llegado a este punto de decirse a sí mismo el camino, la verdad y la vida, que haya podido decir: yo sé de dónde vengo, sé quién soy y sé hacia dónde voy, y que haya podido vencer a la muerte. Hoy los profetas están, Buda está en la tumba, Mahoma está en la tumba, y muchos otros personajes de la historia, grandes pensadores, grandes filósofos, pues ahorita ya no están. Pero solamente nosotros, hermanos, conocemos al único que venció a la muerte, que no está en una tumba y que hoy está, dice la palabra del Señor, las palabras de Esteban, que decía: he aquí, veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Hermanos, Jesucristo está vivo. Y de eso vamos a hablar hoy, porque esto es la parte medular de lo que nosotros creemos. Creemos que un día el Señor volverá por su iglesia, porque Él ha resucitado, pero que también nos llevará con Él y que junto con Él resucitaremos a una nueva vida. Entonces, hermanos, si ustedes me permiten, vamos a dar comienzo a esta lectura que vamos a tener en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 12. Lucas 24 del versículo 1 al 12, y vamos a encontrar aquí 4 grandes enseñanzas que la Biblia nos va a dejar a través del suceso de la resurrección de Cristo. Si me permites, le voy a dar lectura y vamos a leer en cuatro partes diferentes. La primera lectura va a ser del versículo 1 al versículo 3 para ver estas 4 enseñanzas que vamos a adquirir hoy de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la primera de ellas, del versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Hermanos, vamos a recordar todo lo que ha pasado en este tiempo. Ya Jesús estuvo en la cruz, muere nuestro Señor Jesucristo, es bajado de la cruz. José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, lo llevan a una tumba familiar de este varón, miembro del Sanedrín, y les va a llegar el Sabbat. Como ustedes bien saben, el sábado, el Sabbat para los hebreos pues es sumamente sagrado y es un día en el que ellos no pueden hacer absolutamente nada, no pueden trabajar, etc. Entonces la premura tiene que ver porque ya iba a llegar el Sabbat, entonces no podían preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo durante el Sabbat, por lo cual las mujeres quienes llevaban a cabo esta tarea tienen que esperar hasta, dice ahí la palabra del Señor, que el primer día de la semana, que es el día domingo. Entonces ellos muy de mañana, estas mujeres van para poder terminar pues lo que en aquel viernes, por darle referencia de tiempos, por aquel viernes antes de entrar el sábado, pues estas mujeres no pudieron terminar. Entonces colocan el cuerpo del Señor Jesús en la tumba, se sella la tumba, se deja sellada con una gran roca. Hermanos, no crean que era una piedrita o una puertecita de piedra, no, es una gran roca que tuvieron que mover entre varios soldados y la cual fue sellada, y se sellaban esas tumbas
por parte de los romanos como manera de seguridad. Entonces, hermanos, vemos a estas mujeres muy de mañana. Y quiero que nos concentremos en este punto. La primera enseñanza que vamos a ver hoy es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición de aquellas mujeres, de los discípulos en ese momento, que se asemeja a la condición de la humanidad y que trata de darnos a entender el carácter de la humanidad con respecto a la vida espiritual y la fe que podemos tener o no tener? Piensa en aquellas mujeres. Yo no sé si alguna vez has estado tú, pues me imagino que sí, pero cuando hemos perdido a un ser amado, a quien a lo mejor pues le estamos velando, lo vamos a enterrar, etcétera. Quiero que te pongas en ese momento en la atmósfera, el ambiente que aquellas mujeres y los discípulos vivían. Estaban viviendo un duelo muy fuerte, no solamente porque perdieron a su maestro, no solamente porque, bueno, alguien a quien amaron mucho ya no estaba con ellos en apariencia, sino porque también estaban viviendo un momento de persecución, un momento de miedo por las repercusiones que esto iba a tener con respecto a lo que ellos creían y creyeron todo este tiempo. Quiero que te pongas en su lugar un momento para que sepas cómo se sintieron. Y yo me imagino a aquellas mujeres yendo de mañana pues con esta gran tristeza, porque nos narra la palabra del Señor que pues iban las mujeres, ¿no?, a preparar el cuerpo del Señor. No sé si habrán hablado entre ellas, no sé qué se habrán dicho, o si realmente dijeron algo o solo iban calladas, pero hermanos, creo que la tristeza, el dolor muchas veces nos lleva a olvidar las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Nos ha llevado a olvidar que Dios existe. El dolor que hemos visto en este mundo nos ha llevado a olvidar que hay un Dios bondadoso. Y muy al contrario, este tipo de experiencias que la humanidad ha tenido nos ha llevado incluso a pensar que Dios tiene la culpa o aún de manera más extrema que Dios no existe. Y se pueden cuestionar muchas personas por un sistema de pensamiento muy simple, en una lógica simple de decir, bueno, es que si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y bueno, todas estas preguntas que tienen que ver pues con ciertas cuestiones filosóficas tienen su origen en el dolor, tienen su origen en la decepción que hemos tenido de la misma humanidad, el ver las atrocidades, las cosas tan horribles que pueden pasar en nuestro entorno, nos ha llevado a enfriarnos, a dejar de creer en Dios. Pero sí quiero decirte, hermano, que Dios nunca, hermano, decidió que esta humanidad estuviera en la condición que hoy está. De hecho, lo que estamos hablando hoy, la resurrección de Cristo, es la respuesta de Dios para poder darnos a nosotros la oportunidad de salvarnos de la condenación de este mundo. A este mundo, al renunciar a la presencia de Dios, pues ha provocado un gran dolor en su mismo corazón. Entonces, hermanos, aquellas mujeres iban en esta condición. Aquellas mujeres iban, pues a lo mejor, pues yo me imagino a María Magdalena recordando las palabras, ¿no? Y cuando perdemos a alguien, pues podemos recordar esos recuerdos que tuvimos con ellos, esos momentos que pudimos compartir y sentimos melancolía y tristeza. Pero pues en este caso, imagínate que hace unas cuantas horas ellas estaban viendo cómo su Señor, cómo Jesucristo era torturado, cómo era golpeado, cómo era maltratado. Entonces la experiencia viene a ser algo muchísimo más fuerte para ellas. Entonces esto, hermanos, nos deja ver la palabra del Señor, la condición del hombre. Cuando tú no recuerdas el propósito y que la vida es más de lo que hoy podemos ver, la tristeza y el dolor nos puede llevar a olvidar que Dios tiene promesas para nosotros. Entonces, hermano, Dios quiere cambiar esa condición. Dios quiere cambiar la condición en tu vida. Que ni el dolor ni la tristeza cambien tu manera
de pensar, roben tu gozo, hermano. A lo mejor las cosas no están yendo bien en tu vida, pero Dios ya proveyó la solución para que tú puedas vencer esas cosas. Y en los otros 3 puntos vamos a ver la manera que Dios proveyó esas cosas. Entonces, estas mujeres llegan en esa condición. Los discípulos, pues no se diga, ellos están escondidos, están lamentándose de lo que está pasando en este momento, y pues obviamente nadie recuerda que el Señor les había dicho que Él resucitaría. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado de que la tristeza, de que las decepciones que hemos vivido en esta vida nos hagan olvidar que hay algo más importante y que algún día, hermanos, todo esto terminará y podemos disfrutar plenamente en la presencia del Señor si nosotros vencemos en esta vida. Entonces vamos a darle para el segundo punto lectura a los versículos del 4 al 5. Del 4 al 5 dice la palabra del Señor: Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron miedo, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, esta parte es muy importante, muy importante. Ellas, pues, imagínate la impresión de que llegan. ¿Dónde está el cuerpo? Alguien se lo robó, pero aquí recordemos pues que ellas venían ya resignadas en la condición que acabamos de hablar y de repente no encuentran el cuerpo. Todo esto les causa un shock, pues imagínate el shock que esto provoca en ellas. Y no bastando eso, dice la palabra de Dios que se les presentaron 2 varones. 2 varones que sabemos por la narración en otros evangelios, ángeles, que les hablan y les hacen una pregunta bien importante, y que este es el punto número 2. ¿Dónde debo buscar a Dios? ¿Dónde busco a Dios? Ellos les cuestionan y les dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué significa esto? Y vamos a analizar lo que la Biblia trata de enseñarnos acerca del cuestionamiento de estos varones. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Hermanos, uno de los errores más grandes que hemos cometido como humanidad es buscar a Dios a través de las religiones, a través de las filosofías. Cuando Dios es un ser divino, es un ser eterno, es un ser superior a nosotros, no podemos buscarlo en nuestros pensamientos, ni en nuestros dogmas, ni en nuestras creencias. Porque Dios no es un dogma. Dios no es un instrumento teológico. Dios es un ser real. Dios es un ser que ha existido desde antes que tú y yo siquiera abriéramos los ojos. Él ya había existido desde siempre. Entonces nuestro error es haber buscado a Dios. A veces buscamos a Dios pues en una religión, ¿no? No, es que pues en mi religión tenemos la verdad. En el nombre de Dios, muchas religiones han asesinado. La época en la historia de la humanidad que menos creció la humanidad en conocimiento, en desarrollo social, en desarrollo tecnológico, fue cuando la iglesia toma el control de la sociedad y en el nombre de Dios se hacen atrocidades, se asesina gente. Y hoy seguimos viendo que en el nombre de Dios se hacen tantas cosas, hermanos, que provocan que el hombre se aleje de Dios. Pero yo quiero decirte que Dios no está en esas cosas. Mucha gente puede decir: es que Dios me habló y yo soy es que Dios me habló y yo soy esto. Pero la misma Biblia nos advierte que muchas personas, que muchos movimientos van a venir y decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy esto. Dice: pero no le crean, pero no le crean. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque yo puedo ver, y platicando con muchos hermanos durante el ministerio, me he dado cuenta que ellos decían: bueno, es que a mí me lastimaron mucho en la iglesia, es que a mí me hicieron esto en la iglesia. Pero quiero decirte que tu error, hermano, si tú fuiste lastimado en la iglesia, tuvo que ver con que ponemos nuestros ojos en lo que el hombre hace, en lo que el hombre dice.
¿sí? Entonces, con esto no quiero decir que lo que te hayan hecho no estuvo mal, al contrario, es el resultado de que la gente no busca realmente a Dios y han sido mal enseñados. Hermano, no busquemos entre los muertos. No es tu denominación, no es tu dogma, es la obra de Jesucristo. Para que tú conozcas la verdad de la palabra, tú tienes que ir directamente a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Dónde puedo encontrar la verdad, hermano? Si tú me estás diciendo entonces que no son las religiones. Bueno, Dios nos dejó su palabra, hermano, su palabra. Por eso se llama el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de una persona para aquellos a los que les deja algo. ¿Qué nos dejó el Señor? Su palabra, su voluntad. Por eso son testamentos, porque ahí es donde encontramos lo que Dios quiere de nosotros. Sí, en Juan capítulo 4 dice la palabra del Señor que la samaritana le dice a Jesús, bueno, es que tu pueblo y mi pueblo no se hablan porque tu pueblo enseña, tu religión, Jesús, enseña que debemos adorar en el templo, pero en mi religión nos han enseñado que debemos adorar en el monte. Y que la contestación de Jesús es impresionante porque le dice, mira mujer, de cierto te digo que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. No es en el monte, no es que adores en Jerusalén, no es que adores con ciertas alabanzas o que cantes himnos o que dances o que hables en lenguas. Eso no es prueba de nada. A Dios la relación con Dios es personal. Pero la gente, nosotros buscamos a Dios entre los muertos, en lo que la gente quiere ver, quiere sentir. Pero ¿qué crees, hermanos? Dios no es un dogma. Y el final de la pregunta en el versículo 5 dice, buscas entre los muertos al que vive. Dios está vivo. No lo puedes buscar en letras muertas. No lo puedes encontrar en los pensamientos de una persona o de alguien que se dice ser profeta o de alguien que se dice ser apóstol, de lo que tú quieras. A Dios, a Cristo lo conoces de manera personal. Y cuando tú vas a la iglesia, lo que tú haces es crecer junto con la congregación, conociendo la palabra de Dios. Eso es. Pero a Dios solo lo conocemos de manera personal. Por eso tú has escuchado en las prédicas que hemos mandado, pues cuando decimos acepta a Cristo en tu vida, invítale a que entre a tu corazón. Es eso, es búscalo, ten una relación personal con Él para que lo conozcas realmente, para que no sea lo que es que mira ese pastor hacía esto, entonces yo me alejo de Dios. Ese es un gran error. Estás buscando a Dios entre los muertos. Hermanos, la humanidad está condenada. Somos imperfectos y si tú buscas a Dios a través de lo que yo pueda hacer, yo te voy a decepcionar. Las personas te van a decepcionar, tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, en algún momento te puede decepcionar. Pero si tú no entiendes que Dios es el único que no te va a decepcionar y lo buscas a Él, entonces tú vas a seguir viviendo una vida de frustración y de miedo y alejado de Dios. Este ha sido el gran error. Entonces, hermanos, esta es la primera enseñanza, la segunda enseñanza, que nos deja este fragmento de la palabra de Dios. Cuando los ángeles, los varones le dicen a las mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos? Ya no busques entre los muertos, hermano. Busca a Dios personalmente. En esta mañana tú puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, quiero conocerte. Permíteme conocerte. ¿Sí? ¿Y dónde lo puedes conocer mejor? Abre la Biblia, busca en la Biblia. Si tú no entiendes algo, busca a algún varón, alguna mujer que conozcan de Dios, que sepas que aman a Dios y ellos te pueden apoyar, nosotros te podemos apoyar a comprender la palabra del Señor. Sí, amén. Entonces, este es el segundo punto. El primer punto ya vimos que es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Qué puede pasar cuando tu tristeza, tu depresión te lleva a olvidar lo que realmente importa en tu vida? Y también esta segunda es el error que comete la humanidad. ¿Dónde busca a Dios? ¿No? Todos tenemos la necesidad de buscar a Dios. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, aunque tú no quieras buscar a Dios, siempre estás buscando algo que llene esa parte espiritual.
Por eso muchos van a que les lean las cartas o que me vayan a leer la energía o que el chakra, que esto, lo otro. Tenemos esa necesidad, hermanos, pero nos hemos equivocado porque estamos buscando entre los muertos al que vive. Jesucristo vive. Hermano, ya no busques en otros lados. La palabra de Dios nos la dejó para que vivamos. Vamos con el tercer punto, y este es la importancia de las promesas. La importancia de las promesas. Hermanos, en la Biblia encontramos promesas y dice el apóstol Pedro que las promesas nos hacen partícipes de la naturaleza divina del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo conozco las promesas de Dios, entonces yo puedo experimentar el poder de Dios porque creo en ellas. Es decir, como un ejemplo, mi hijo a lo mejor está en las drogas en este momento, pero la promesa del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, esta promesa, ¿cómo funciona? Yo veo a mi hijo en esta situación y me duele, me lastima verlo así. Pero cuando yo recuerdo que Dios me prometió que si yo le creo, que si yo le sigo, Él va a hacer que mi familia sean salvos también. ¿Qué quiere decir esto? Es mi hijo, es parte de mi familia, entonces Él lo va a rescatar. Vamos a leer versículos del 6 al 8 para que entendamos un poquito mejor esto. Dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí esto es importante. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sí? Entonces aquí está los ángeles recordándoles: recuerden la palabra que Él les dijo, que Él iba a morir y que lo iban a crucificar. Jesús ya lo sabía, pero ¿cuál era la última promesa? En la última oración dice: y resucite al tercer día. A las mujeres se les olvidó la promesa de Jesús. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? Las primeras dos cosas son, pues es una situación de que Él les dijo: miren, me va a pasar esto, pero yo les doy una promesa, voy a resucitar. ¿Ok? La promesa, hermanos. Entonces, retomando esta promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tiene que ver con esto. Tú a veces estás envuelto en problemas, estás envuelto en una situación difícil en tu matrimonio, en tu vida, y te empiezas a hundir y te empiezas a llenar de pensamientos que te llevan a una gran frustración, a una gran depresión. Y hoy es increíble que el día de hoy tengamos cristianos que tienen que tomar pastillas para dormir, que tienen que tomar pastillas para mantenerse calmados. ¿Por qué? Porque no han sabido cómo utilizar la paz del Señor. Ahora, no puedo generalizar porque hay quienes genuinamente por situaciones físicas lo requieren así, pero la realidad de las cosas, y estadísticamente hablando, es que el 80% de las personas que se vuelven adictos a los medicamentos prescritos para calmar la ansiedad y todo esto, tiene que ver con gente que pues no lo necesitaba realmente, no sabe manejar su voluntad, no sabe manejar su sentir, y necesitan recurrir a algo externo para hacerlo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con este punto. Tengamos mucho cuidado porque si olvidas las promesas del Señor, entonces entra la ansiedad en tu vida. Entra la ansiedad en tu vida. Dice: por nada estén afanosos, dice el apóstol Pablo, si no sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y súplica. ¿Sí? Dice: y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia nos promete cosas, pero aquí el punto es: yo le creo, yo las recuerdo,
Y este punto es importante. Por eso los ángeles, para que ellas se calmaran, porque estaban todas histéricas, alteradas, se tiraron al suelo porque tuvieron miedo de estos personajes, de estos varones, les dicen, a ver, tranquilícense. Ya se les olvidó lo que les prometió, lo que les dijo. Deberían estar felices. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido su promesa. Amén. Vamos con el último punto. Y este último punto es: abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Ahora, ¿por qué yo no puedo recordar las promesas? ¿Por qué me equivoco en buscar a Dios? Bueno, y tiene que ver con la condición natural de que el hombre ha cerrado su corazón a Dios. Es que yo no creo en Dios, es que yo no creo que Dios me pueda ayudar, yo no creo que Dios pueda hacer esto por mí. Y vamos a ver al final de este pasaje, dice la palabra del Señor, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bueno, esto es el punto anterior, dice el 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Quiénes eran los 11? Pues los discípulos, ¿ok? Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, en cuanto ellas recuerdan la promesa del Señor, entonces, pues viene a ellas, obviamente, otra vez el gozo y la alegría. Pero vamos a ver aquí, ellas abrieron su corazón, pero vamos a ver cómo estaban los discípulos. Versículo 11. Mas a ellos les parecían, ¿qué? Locura las palabras de ellas y no las creían. Hermano, cuando una persona ha cerrado su corazón para creerle a Dios, cuando tú le hablas de la palabra de Dios, para ellos les parece una tontería. ¿Cómo me puedes hablar de que Dios existe si mira cómo está la condición del hombre? ¿Cómo me puedes decir que Él nos ama si mira por qué le da cáncer a los niños? ¿Por qué están violando a las señoritas en algunos países de nuestro país? ¿Por qué hay tanta violencia, etcétera? Y tantos argumentos que te pueden esgrimir cuando se trata de rechazar a Dios. Bueno, tiene que ver con que ellos han cerrado su corazón. Entonces, cuando tú cierras tu corazón no puedes percibir porque has predispuesto tu vida a no saber nada de Dios. Y en este momento Pedro está lastimado y ese es el punto. La gente ha cerrado su corazón a Dios y volvemos al primer punto, por su condición. Por su condición. En ese momento Pedro está tristísimo, está en una gran depresión, está preguntándose, pero ¿cómo pasó? Pero si yo hubiera estado con él, pero si no lo hubiera negado, yo no sé cuántas cosas Pedro pudo haber sufrido en ese momento. Dice, y los discípulos, dice, más a ellos les parecían locura las palabras de ellos. Y obviamente, hermano, cuando tú no puedes entender algo, para ti es no creíble. Yo no puedo creer en algo que no veo. Yo no puedo creer en algo que no es verdad. Entonces tratamos de ver a Dios en la obra del hombre. Pero no debes buscar. Y otra vez el punto número 2 es no estés buscando a Dios en las obras de los hombres. Porque los hombres, en su naturaleza está la maldad, pero también está el poder de decidir hacer lo correcto. Pero es más fácil hacer lo malo, hermanos. Entonces, no le creían porque cerraron su corazón. No cierres hoy tu corazón. Pero Pedro entonces, versículo 12, abre su corazón y dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro hizo algo que es muy inteligente y que tú y yo hoy deberíamos entender, hermano. Se ha dicho que no se puede juzgar un libro por su portada, ¿verdad? Para poder yo juzgar algo, necesito conocerlo. Y muchas personas han rechazado a Dios por el ejemplo de la iglesia, de las religiones, porque ciertamente ha sido malo, porque ciertamente hay una historia y como decimos los mexicanos, pues hay cola que nos pisen. Pero hermanos, tenemos que comprobar nosotros mismos las cosas. No puedo negar algo, o sea, filosóficamente hablando, hermanos, e intelectualmente hablando, es deshonesto decir que algo no existe solo porque no lo puedo ver. No tengo la capacidad
de poder decidir. No tengo todo el conocimiento para llegar a una conclusión tan tajante de decir, esto no existe. Necesito yo primero comprobar, a ver, el pastor me está diciendo que yo compruebe que Cristo es real, que Cristo puede cambiar mi vida, ok, Él lo dice porque es lo que cree, ok, dice que yo puedo encontrar a Cristo a través de su palabra, que si yo oro, el Señor me va a contestar, ok, antes de que tú puedas decir, yo no creo, tú necesitarías ya haber hecho esto. Tú necesitarías ya haber estudiado la Biblia, buscado en la Biblia las respuestas. Tú necesitarías ya haber preguntado a los hermanos, a aquellos que profesan esa fe, decirles, ¿por qué? ¿Por qué crees en esto? ¿Tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo? Para que entonces tú puedas llegar a una conclusión cierta. Hermanos, la resurrección de Cristo es la prueba inequívoca de que Él era el Hijo de Dios. No lo podemos probar físicamente porque ninguno de nosotros estuvo en ese momento, pero sí lo podemos testificar a través de nuestras vidas. Cuando la gente viene y ve tu vida y dice, ah, caray, yo me acuerdo que tú eras bien enojón, yo me acuerdo que tú eras bien grosero, yo me acuerdo que tú eras ladrón, yo me acuerdo que tú eras bien adúltero, yo me acuerdo que tú eras esto, que tú eras lo otro. ¿Qué te pasó? ¿Cómo cambiaste? En mi vida, hermanos, y en la experiencia que he tenido durante el ministerio, en el tiempo que llevo conociendo del Señor, me he dado cuenta y he conocido mucha gente, pues, que busca soluciones en muchos lados y de verdad no es con la intención de criticar absolutamente a nadie. Han buscado en la psicología, en la psiquiatría, en movimientos religiosos, generalizando muchas situaciones. Pero yo nunca he visto cambios profundos en esas personas. Yo veo a una persona que lleva 10 años yendo al psicólogo, lleva 5 años yendo y no pasa nada, y ahí más o menos se estabilizan, pero de ahí no pasa. Pero lo que sí he visto, hermanos, y eso lo puedo testificar, es personas que una vez que buscaron a Cristo fueron completamente transformadas. Gente que eran drogadictos, que eran ladrones, que eran adúlteros y que de repente tú los ves y dices, ¿qué te pasó? O sea, es que no eres nada de lo que eras antes y no recurren a otras cosas sino solo a Cristo. Con esto, hermanos, no descalifico a nadie. De verdad, no es mi intención porque conozco hermanos en la fe que son psicólogos y han sido de gran ayuda para mi vida. Entonces el problema no estoy hablando de que ese sea el problema. El problema es cuando antes de a Cristo yo busco otras cosas. Primero, hermano, tú busca a Jesús. Date la oportunidad como Pedro. Ve y comprueba. A ver, el pastor Omar me está diciendo que esto es así. Yo quiero ir y comprobarlo. A ver, me está diciendo que si yo oro diario, el Señor me va a contestar. Me está diciendo que si yo aprendo la palabra del Señor, mi fe va a crecer, me voy a fortalecer. Me está diciendo que Él puede testificar que Jesucristo resucitó porque ha cambiado su vida. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, empecé diciendo que nunca ha habido en la historia nadie como Jesucristo. Nunca ha habido alguien de quien se haya profetizado. 750 años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías ya hablaba de él, el profeta Miqueas hablaba de Jeremías, ya hablaban de Jesucristo, de su obra. No hay otra persona en la que suceda esto, en la que se haya profetizado. Ya nació, mira, Mahoma se hablaba de él hace miles de años y no hay nadie, hermano. Y quiero decirte, para los que también vieron la cena del Señor, que las cosas que Dios prometió se han venido cumpliendo y que hay cosas, hermanos, que hoy Jesucristo prometió. Y quiero cerrar con este pasaje en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Hechos 1, del 10 al 11, dice la palabra del Señor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos son los discípulos, cuando Jesús se les presenta por última vez, después de la resurrección ya se les presenta a los discípulos, dice, estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que Él se iba, aquí es cuando Jesús está subiendo al cielo y ellos con sus propios ojos están viendo
¿Cómo está subiendo? Dice, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, otra vez con vestiduras blancas, otra vez estos 2 varones, y les hacen la siguiente pregunta, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, con esto termino. Lo más glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Él va a volver. Y así como los discípulos lo vieron ascender al cielo, nosotros lo vamos a ver cuando venga en su gloria. Y entonces, hermanos, tú prepárate, porque vendrá entonces el fin del dolor para tu vida si tú creíste en Jesucristo. Sí. Hermano, lo demás se ha cumplido. Recuerda a estas mujeres, recuerda lo que acabamos de hablar. Recuerda a las mujeres, se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Yo te quiero invitar a que a ti no se te olvide esto que estás leyendo que Jesús dijo. Así que los ángeles dijeron acerca de Jesús, así como lo viste que descendió, así va a volver. Un día el Señor va a volver por su iglesia. Va a volver por aquellos que le amaron, por aquellos que le buscaron, por aquellos que se apasionaron, por aquellos que dejaron que Él entrara en su corazón. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Y yo te invito a que tú hables con Jesús, hables con el Señor. Entrégale tu vida a Jesús, porque estas promesas también son para ti. Porque esa paz que el mundo no te puede dar, también es para ti. Pero estas promesas están reservadas solo para aquellos que han creído en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, Señor. Te damos gracias por haber vencido a la muerte en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque tú saliste de esa tumba, Padre. Y ni una piedra, ni una roca, ni nuestros pecados, ni un imperio como el imperio romano en aquel momento, Señor, ni nuestra torpeza, Señor, para creerte. Nunca, Señor, nada te detuvo, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has cumplido todo lo que has prometido. Y yo sé, Señor, yo sé que tú un día volverás por mí y por todos aquellos que hoy están escuchando, Señor, y que han creído en tu nombre. Ahora bien, Señor, mientras esperamos, lo que te pedimos, Señor, es que nos fortalezcas, que nos ayudes a recordar, Señor, que eres tú el que hace los milagros, y que a nosotros, Señor, para poder permanecer firmes, lo único que debemos hacer es obedecer y seguir tu voluntad, Padre. Guárdanos, Señor, en este tiempo, y que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en estos momentos, porque estos momentos no se comparan, Señor, al sufrimiento que tú tuviste en la cruz del Calvario, Señor, y que aún así, con todo tu corazón sano, con un corazón limpio, Señor, tú dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, es nuestra ignorancia la que ha hecho que nos olvidemos de ti, que nos alejemos de ti. Pero, Padre, tú en la cruz diste provisión para que pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos, Señor, cambiar las cosas en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, hoy tenemos esperanza y paz, Señor, en nuestras vidas. Bendice a aquellos, Señor, que en este momento están padeciendo en cualquier área de su vida, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que se han alejado de ti, Señor. Yo te pido que los traigas con lazos de amor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces espero que esta palabra haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Y yo te invito a que no te alejes del Señor. El Señor vuelve, el Señor viene pronto y vendrá por su iglesia, y esa es nuestra esperanza. Nos vemos el próximo viernes para continuar con el estudio de Mateo y seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.